Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio, bienvenidos a una nueva lectura con comentarios del libro El Camino a Cristo o Pasos a Cristo. Mi nombre es Leandro Pena y estoy junto a mi amada esposa. ¿Cómo andas, Pamela? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Contenta de poder acompañarlos en este momento. Bueno, si Dios quiere, este programa va a estar saliendo el día sábado, así que les mandamos también un cariño grande a todos los que nos están viendo y desearles un muy, pero muy feliz sábado. La idea, como ustedes sabrán, es leer este libro que hemos comenzado hace ya un par de meses y finalizarlo, ¿sí? Porque hemos comenzado varios proyectos y no los hemos terminado, entonces nos estamos tomando ahí la tarea de finalizar con esos proyectos tan lindos y sobre todo de esta lectura que no tiene tiempo ni lugar. O sea, en cada momento que tengamos para leerlo y para comentarlo va a ser siempre una buena oportunidad. Y en el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 12 que se titula ¿Qué debe hacerse con la duda? Son preguntas que uno puede hacerse en cualquier momento y ¿por qué no pensando ahora que estamos finalizando un año y comenzando uno nuevo? ¿Por qué no pensar también con respecto a esta pregunta? ¿Qué debo hacer con la duda? Que es un momento siempre en el que uno hace balances en la vida y está pensando también en oportunidades a futuro y está pensando en, bueno, ¿y ahora qué debo hacer con tal o cual cuestión? Bueno, ¿y qué debo hacer también con aquellas cosas que hoy me traen preocupación, dudas, incertidumbre? ¿Qué debo hacer con ello? Así que vamos a dejar que esta lectura nos hable al corazón, para que Dios nos hable a nosotros a través de esta palabra. Y los invitamos a cada uno de los que nos está viendo también a dejar sus comentarios abajo en la caja de comentarios, o si están en vivo, lo puede dejar allí también y lo vamos a estar leyendo con gusto. Así que vamos a comenzar. ¿Te gustaría, Pame, comenzar con una oración? Sí, Y sí. ahí arrancamos con esta lectura. Padre del cielo, te damos gracias por este día que nos permitís poder reflexionar tu palabra. Te pedimos que tus ángeles estén con nosotros, que nos ayudes a comprenderla, a atesorarla, compartirla con los demás, Señor, que se haga carne en nuestra vida. Ábrenos la mente, el entendimiento para poder entender bien y que siempre te busquemos, Señor, y que nuestro corazón sea sincero. Amén. Gracias por todo lo que nos das y quédate con nosotros, con nuestras familias y con cada situación que tengamos en nuestro corazón, que tú obres según sea de acuerdo a tu voluntad. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Así sea. Bueno, mientras se van ahí preparando en casa, buscando el libro El Camino a Cristo para subrayarlo y hacerlo además de lo que vamos a estar haciendo ahora en pantalla y que lo vamos a estar colocando para que ustedes lo lean allí también, les queremos comentar, el plan nuestro, además de terminar con esta lectura, es comenzar con nuevas lecturas y hacerlo otro día en la semana. Ustedes van a ver que este se va a transmitir en sábado a la tarde y el próximo también, pero después en el mes de enero quisiéramos comenzar juntos, como lo estamos haciendo ahora, tal vez a la noche, un día de la semana, no sé ahora cuál, pero ya ustedes se van a enterar y si están interesados en seguirnos con esas lecturas en vivo, los invitamos a suscribirse al canal y a estar enterados con respecto a este tipo de materiales. Así que, Pame, te invito a comenzar. Vamos a leer 4 párrafos y los comentamos. Muchos, especialmente los que son jóvenes en la vida cristiana, se sienten a veces turbados por las insinuaciones del escepticismo. Hay en la Escritura muchas cosas que no pueden explicar, ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las Santas Escrituras como revelación de Dios. Preguntan, ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito.
para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Ello es alto como el cielo. ¿Qué podrás hacer? Más hondo es que el infierno. ¿Qué podrás saber? El apóstol Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas, así de la sabiduría como de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e ininvestigables sus caminos. Mas, aunque nubes y tinieblas están alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros y los motivos que le impulsan para discernir en él un amor y misericordia sin límites, unidos a un poder infinito. Podemos entender de sus designios cuanto es bueno que sepamos, y más allá de esto, debemos seguir confiando en su mano omnipotente y en su corazón lleno de amor. Bueno, creo que ahí tenemos los primeros 4 párrafos y los vamos a ir comentando uno por uno. Del primero, ustedes habrán notado que no exageramos al proponernos responder una de las preguntas que tal vez están haciendo muchos hoy en día y apunta directamente a los jóvenes. Hoy hay una gran necesidad de conocer a Dios, de buscar a Dios. Por más que no parezca, por más que el mundo esté impulsado sobre los negocios y sobre cuestiones de la vida, estamos viendo constantemente una necesidad de buscar a Dios o de responder a Dios, de responder acerca de su existencia, acerca de por qué si existe pasan tal y cual cosas. Entonces dice que los más jóvenes son los que sienten a veces turbados por las insinuaciones del escepticismo, o sea, de la incredulidad. ¿Y por qué surge esto? Porque hay cosas en las escrituras que no son fáciles de explicar. Y esto tenemos que ser conscientes de que hay cosas que son así. Hay cosas, como dice Deuteronomio 29, que son reveladas para nosotros y para nuestros hijos, y hay cosas en las escrituras que solamente corresponden conocerlas a Dios. Entonces, ¿qué dice acá? Hay en la escritura muchas cosas que no pueden explicar, ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las escrituras como revelación de Dios. Muy lejos de eso es lo que vamos a leer a continuación, es la evidencia de por qué la escritura es palabra de Dios. Muy lejos de encontrar dificultades, la dificultad es una evidencia de por qué es palabra de Dios. Sin embargo, no estamos dudando de, y la escritora apunta a esto, no está dudando de eh, la pregunta genuina del que la está haciendo. Y Dios también lee los corazones y sabe entender y conocer de que hay una necesidad en nosotros de poder responder ciertas cuestiones de la Escritura. Y entonces, ¿qué dice la primera frase que yo marqué? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Y esto acá hay algo que tenemos que destacar. Una, que Dios no nos pide que creamos a ciegas. Dios nos dio, además de un montón de habilidades, nos dio el raciocinio, nuestra razón. ¿Para qué? Para poder entender, para poder explicar lo que está en la palabra. Pero también nos dice que Él no nos exige que creamos sin evidencia, pero también nos dice que nos da evidencia, nos da suficiente evidencia. No nos dice que nos da toda la evidencia. Sí. Tampoco nos dice que nos da un poquito de evidencia. Nos da suficiente evidencia. Y acá el punto es que es suficiente. Y hay una película que es, que no sé si es tan conocida por todos, pero es de un abogado, que es una historia real, un abogado que en pos de tratar de volver a su esposa del cristianismo hacia el ateísmo, la historia de este abogado, de este periodista, perdón, es buscar evidencia de por qué el cristianismo es una farsa. Y en una de esas interlocuciones, uno le pregunta, después de él haber recabado datos y datos y datos, es ¿cuántos datos más te faltan para convencerte de que esto es así?
Y eso es como que le hace un clic, ¿no? O sea, ¿qué lo estaba motivando a él a seguir buscando evidencia sobre Cristo, sobre Dios? ¿Qué es lo que lo estaba motivando? ¿Era una búsqueda genuina de conocer la verdad o era simplemente el querer destruir esta verdad? Y ahí estaba, ¿no? ¿Detrás de qué? ¿Detrás de qué? Entonces Él nos da suficiente evidencia. Evidencia suficiente para que creamos, para fundar nuestra fe. Su existencia, escuchen, su carácter, la veracidad de su palabra. Todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. O sea, no nos da poca evidencia, nos da abundante, nos da suficiente y nos da evidencia abundante y suficiente sobre existencia, carácter y veracidad. ¿Sí? O sea, la existencia de Dios, podemos hablar de las profecías, que nos hablan con detallado determinación cómo imperio tras imperio fue profetizado con siglos de anticipación. El carácter de Dios, acerca de cómo es Él, de cómo actúa Él, de cuál es su naturaleza, también hay evidencia suficiente. Y acerca de la veracidad de su palabra, de saber que su palabra es verdad. De estas tres cosas hay abundante testimonio. Sin embargo, ¿qué pasa? Dios no nos quita a nosotros la posibilidad de dudar. Dios no nos hizo seres autómatas, robots. Dios nos da la posibilidad a cada uno de nosotros a que podamos dudar, a que podamos ser incrédulos, escépticos. ¿Sí? Esto no quita de que nos da abundante evidencia. Él, en su carácter permisivo, está estableciendo a uno sin quitarte lo otro, sin quitarte la posibilidad de que vos salgas de esa situación. Y nos dice que nuestra fe debe reposar sobre qué? Sobre evidencias, no sobre demostraciones. Tiene que haber cosas concretas sobre las cuales nosotros basar nuestra fe. Y te dice, los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo. ¿Querés dudar? Tal vez es el 0,1% lo que no te fue revelado y sobre lo que vas a basar tu incredulidad. Perfecto. Pero evidencia vas a tener. Y suficiente. Otra cosa que marqué, Pame, y te invito si vos querés mencionar algo más, dice, imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Y acá hay que contrastar. Nos da suficiente evidencia, nos da abundante evidencia, pero no nos da plenamente, no nos da la totalidad de la evidencia, la totalidad para comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Es decir, podemos conocer muchísimo, abundante, suficiente, pero no plenamente. ¿Y por qué esto? Aún dice para los más inteligentes o para los espíritus más ilustrados, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. Y esto uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios no permite que lo conozcamos plenamente? ¿Por qué no nos da la totalidad del conocimiento? Y en realidad sí nos las da. Uno podría decir, ¿pero cómo? Bueno, en Cristo tenemos todo lo que podamos conocer y todo lo que necesitemos conocer acerca de nuestro Padre. Pero no se obtiene por la inteligencia o por el espíritu, y el hombre infinito por sí mismo, ¿sí? Es imposible para el espíritu del hombre infinito, para nuestra mente, solamente con nuestra mente, comprender totalmente al Padre, plenamente al Padre. Hay algo que se está reservando para sí. Y eso también nos habla acerca de ese deseo de, hay cosas que son ocultas de Él, hay cosas que nos revela, hay cosas que son parte de Él, ocultas, y nos destaca dos cosas, de la divinidad de su carácter, la divinidad de su palabra, que su palabra pertenece a Él, que no fue hecha por la persona más inteligente, no es el cuento de la persona más inteligente del mundo y que cada uno ahora tiene que descubrirlo, sino que nos está hablando acá del carácter de nuestro Padre, sino también que nos habla de que nuestra mente es finita y que no podemos saberlo todo. Y acá también nos está dando un espejo de nosotros. Nosotros queremos ser como Dios. Y nosotros queremos constantemente, como Eva, alcanzar el fruto prohibido. Entonces, vos sos un hijo de Dios. Y Dios nos marca esto, no para marcarnos de que somos unos burros, unos tontos, para marcar que Él es más inteligente que nosotros, sino nos marca nuestra realidad para que siempre lo busquemos a Él.
y Él siempre nos va a dar más y más evidencia acerca de su carácter. Es que justamente debe ser para nuestro bien, porque Totalmente, si nosotros estamos en pecado, por ahí utilizamos esa información para el mal. Así totalmente, que, y bueno, lo bueno de esto es que en el cielo seguiremos comprendiendo sobre Él, ¿no? totalmente, Seguiremos continuamente totalmente. aprendiendo sobre su carácter. Y aquí también, y aquí Sí, también. Y mirá lo sí, que sí. dice la otra, Empezamos acá. acá Sí. arrancamos. El apóstol Pablo habla acerca, ¿no?, de que es inescrutable, ¿no? Es profunda las riquezas y la sabiduría de la ciencia de Dios. Son inescrutables sus juicios e investigables sus caminos. Nos habla acerca de esto, pero mirá lo que dice también. Más, aunque nubes y tinieblas están alrededor de él, que esto ya para hablar acerca de qué significa la oscuridad y las tinieblas que hay a su alrededor, que es lo mismo que había en un principio en la creación, también nos declara que justicia y juicio son el asiento de su trono. A pesar de que no podemos visualizar, sí podemos conocer que detrás de eso que no vemos está la justicia y el juicio. Y sabemos que, así como la justicia y el juicio son el asiento de su trono, la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Es decir, podemos conocer lo suficiente acerca de nuestro Dios, lo suficiente y abundante evidencia para fundamentar nuestra fe acerca de Él. ¿Acerca de qué? Para comprender lo suficiente su trato con nosotros y los motivos que lo impulsan, para discernir en Él un amor y misericordia sin límites, unidos a un poder infinito. O sea, el propósito de Dios es que conozcamos la inmensidad de su amor y de su poder. Él quiere que conozcamos eso, de que Él todo lo puede y de que somos sus hijos y de que Él es nuestro Padre y que nos ama con un amor infinito. Y esto es, la verdad, lo más interesante hasta acá. ¿Me querés que sigamos leyendo? Sí, 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 sí. La palabra, ¿no? Ujú. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros muchos asuntos que se presentan en la Sagrada Escritura son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o siquiera los entienda plenamente. Pero no tenemos motivo para dudar de la palabra de Dios porque no podamos comprender los misterios de la providencia de Él. En el mundo natural estamos siempre rodeados de misterios que no podemos penetrar. Aún las formas más humildes de vida presentan un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por doquiera se ven las maravillas que superan nuestro conocimiento. Debemos sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podamos sondear. La dificultad estriba únicamente en la debilidad y estrechez del espíritu humano. Dios nos ha dado en las Santas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de su providencia. El apóstol Pedro dice que hay en las Escrituras cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia destrucción. Los incrédulos han presentado las dificultades de las Sagradas Escrituras como argumento contra ellas, pero distan tanto de serlo que constituyen en realidad una poderosa evidencia de su inspiración divina. Si no contuvieran acerca de Dios, sino aquello que fácilmente pudiéramos comprender, si su grandeza y majestad pudieran ser abarcadas por inteligencias finitas, entonces la Biblia no llevaría las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en ella como palabra de Dios. La Escritura presenta la verdad con tal sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, al mismo tiempo que capacita al más humilde e incauto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan asuntos tan elevados, de tanta trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlas porque Dios nos las ha declarado. Así,
queda el plan de la redención expuesto delante de nosotros, de modo que toda alma pueda ver los pasos que debe dar a fin de arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo y salvarse de la manera señalada por Dios. Sin embargo, bajo estas verdades tan comprensibles existen misterios que son el escondedero de la gloria del Señor, misterios que abruman la mente que los indaga, aunque inspiran fe y reverencia al sincero investigador de la verdad. Cuanto más escudriña la Biblia, tanto más se profundiza su convicción de que es la palabra del Dios vivo, y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de la Escritura no es sino admitir que la mente finita no basta para abarcar lo infinito, que el hombre, con su limitado conocimiento humano, no puede comprender los designios de la omnisciencia. Y ahí vamos a finalizar y vamos a comentar un poquito hasta aquí. Me quedé pensando en esta última frase, pero ahora la vamos a comentar, ¿sí? Esto de reconocer que no podemos entender, vamos a comentarlo hasta ahí. Habíamos arrancado en el párrafo que dice: la palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. Esto un poquito lo charlamos hace un ratito, yo me estaba adelantando a este párrafo, donde nos presenta de que justamente lo complicado o lo complejo de la escritura nos habla acerca de su autor. De nada, esto de que si fuese sencillo para el hombre poder descubrir todos los misterios que están en la palabra, nos daría motivos para creer que no fue escrita por inspiración divina, sino que fue un ser humano el que la hizo. Sí. Y acá ya nos da una evidencia muy fuerte de la divinidad de su autor. Esto por un lado, ¿sí? Y también por otro lado, de nuestra humanidad finita. O sea, nos están haciendo este contraste. ¿Cuáles son esos temas difíciles o complicados según la autora? Vamos con el primero: la entrada del pecado en el mundo. ¿Por qué es que, no solamente en el cielo, también estamos hablando en la tierra, por qué es que el pecado ingresó en una situación perfecta, con seres perfectos? Podemos dar un montón de explicaciones, pero en su gran mayoría vamos a hablar de justificativos acerca del pecado. Entonces, así como se habla del misterio de la piedad, en 1 Timoteo 3, también se habla del misterio de la iniquidad. La iniquidad, el pecado, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el pecado, la iniquidad es un misterio, ¿sí? ¿Cómo es? O sea, sí se puede definir qué es el pecado, que es transgresión a la ley, pero cómo se introdujo es un misterio. Uno, la encarnación de Cristo, lo que se conoce justamente como el misterio de la piedad, Dios, o sea, el Padre, manifestado en la carne a través de Jesús. ¿Cómo es que eso ocurrió? ¿Cómo es que eh, nada, el Padre preparó a Cristo cuerpo en María? ¿Cómo es que eso ocurrió? Otro misterio, ¿no? La regeneración, y esto tiene que ver con la transformación de la persona, cómo puede ser que una persona sea transformada, cambie, ¿sí? La resurrección, otro proceso que, ¿cómo lo explicas? Y tal vez viste a las personas que morían y resucitaban a las horas o al día. Viste el caso de Lázaro, que resucitó a los 3, 4 días, y ya un poco más complejo, con el proceso de descomposición. ¿Y cómo va a ser el caso de...? Y acá entramos en un montón de cuestiones que, obviamente, son esas que son difíciles de explicar. ¿Sí? Gente que fue, no sé, murió, la quemaron y la tiraron al mar. ¿Cómo es que va a resucitar esa persona? ¿Cómo es que va a juntar toda esa partícula? Y sabemos que ninguna de esas partículas corrupta va a heredar el reino de Dios, 1 Corintios 15. Pero ¿cómo es que eso va a pasar? Otro misterio. Y otros muchos asuntos que se presentan en las Sagradas Escrituras son misterios demasiado profundos para la mente humana, para que la mente humana los explique o siquiera los entienda plenamente. Entonces recuerden acá la palabrita esta de plenamente, la totalidad. Podemos tener algunos indicios, algunas bases, por ejemplo, acerca de la encarnación de Cristo. Sabemos que Dios le preparó cuerpo, Sí. de que el Espíritu la cubrió, pero más de eso no tenemos. Entonces, plenamente el proceso
tal cual, no lo conocemos. Pero no tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios porque no podemos comprender los misterios de la providencia de Él, ¿sí? Y acá este punto de que Dios nos da en las Escrituras suficiente evidencia de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podemos entender los misterios de su providencia. Suficiente, abundante versus plenamente, ¿sí? O sea, nos da lo suficiente, lo abundante, pero no nos da la plenitud o la totalidad. Y, y hay algo más acá que Bueno, nos... y así como dice que hay cosas providenciales que no podemos entender, en el mundo natural también, siempre estamos Totalmente, rodeados de hay cosas que no totalmente. podemos Por entender. ejemplo, a ver qué Mm, ejemplo se te... Y bueno, qué sé yo, algún cambio físico en la naturaleza, al químico, físico, a eso me refiero. Por ahí, ¿Quién vio la fotosíntesis? no sé, por ahí hay cosas que sí se O capaz, estudiaron. bioquímica va a decir, yo Claro, lo vi, un biólogo, yo vi la hay fotosíntesis. cosas que Sí, se estudian y se entienden, pero por ahí no se entiende por ahí la totalidad totalmente, de ese cambio, ¿no? totalmente. El latir del corazón, ¿no? ¿Qué es lo Claro, que le hace? O poner la electricidad, es algo que uno no ve, pero sí, sabe que está ahí. sí, sí. Y sin embargo uno no está dudando Claro, de de la que exista, de que exista la electricidad. sí, Así también hablamos de las cosas de Dios. Hay cosas que tal vez nosotros... claro. Y incluso hay gente físicos que pueden explicar cómo un avión vuela, pero estando en el aire y viendo esa masa volar, ¿cómo es que esto ocurre? ¿No? Te llama la atención. Entonces, nada, esto de que Dios nos da en las Escrituras suficiente evidencia para que creamos. Y así como tenemos suficiente evidencia de un montón de cosas, eso no quita que estemos dudando de todo. Claro, Así y también acerca de las cosas de por Dios. ahí no deberíamos andar solo en eso que no entendemos, sino en cosas más importantes, como por ejemplo Cristo. No importa cómo fue encarnado, sino Cristo, cómo fue su vida, su carácter, cómo El me por está qué fue representando al encarnado. ¿Qué Padre. significa que se encarnó? Significa que Mm, está revelando al Padre. ¿Qué significa que dejó su trono y vino a la tierra? Nos está hablando del sacrificio que hizo el Padre, así como el Hijo debería a nosotros. Claro, por Totalmente, ahí más centrarse en la vida de él y totalmente. cómo fue su En lo vida que y su en lo que carácter. está revelado, que es Para, para nuestra eso es lo salvación. que me va a servir a mí para poder Totalmente, imitar su modelo, ¿no? totalmente, su vida. Claro. El apóstol Pedro también nos dice que ya esto ocurría antes sobre los escritos del apóstol Pablo, que tampoco se entendía, que no eran fáciles, y que hacían los ignorantes y los inconstantes, lo torcían para su destrucción. Ahora, así como los incrédulos presentan dificultades de las Sagradas Escrituras como un argumento contra ellas, ¿viste lo difícil? ¿Viste que se contraponen? ¿Ves? Esto no significa, esto no viene de Dios. Esto en realidad, lo difícil, ¿sí? Las cosas difíciles nos hablan de que es una evidencia de que hay un ser divino que lo inspiró, ¿sí? Y los Y, incrédulos aprovechan eso para pero torcer y, justamente lo claro, contrario, ¿no? O sea, eso es lo que le da el sello, la autoridad divina de que hubo un escritor que no es humano, que no tiene nuestra misma mente, gracias a Dios, a la hora de escribir esta palabra, ¿sí? Que no es Juan, que no es Daniel, que no es Pablo, que fue Dios quien inspiró a estos hombres para escribir lo que es la palabra de Dios. Otra cosita más que me gustó es que así como presenta cosas recontra complejas, podríamos decir difíciles, que los inconstantes tuercen, también hay cosas sencillas en la palabra. ¿Viste? Como decía, sí, también hay cosas en las que uno tiene que prestar atención, que fueron dadas para nosotros. Y estas verdades sencillas están adaptadas perfectamente a las necesidades y los anhelos del corazón. Por ejemplo, para la persona más inteligente, la asombra y le encanta. ¿la qué? La asombran Ah, sí, y sí. la encantan, la cautivan. Qué impresionante lo sencillo que está revelado en la palabra, ¿sí? Uno dice, ¿cómo crearías el mundo? ¿No? Y tenés una creación en 7 días de forma sencilla, presentada de forma sencilla, y sin embargo, cuánta belleza hay en el orden y en la forma en la que fueron creadas las cosas. Cuántas historias uno puede crear, hasta el Evangelio uno puede encontrar en esos 7 días de la creación. Desde la oscuridad surge la luz, y la luz separa la oscuridad de la luz, y eso hace que se separe las cosas de arriba y las de abajo, y después de separar las cosas de arriba y las de abajo, se separa la tierra, que es donde fue formado el ser humano, de las aguas, que es
del lugar donde se encuentra el enemigo en la tierra. De algo tan chiquito que es la historia de la creación, cuántas cosas profundas. Ahora también capacita al más humilde e incauto para discernir el camino de la salvación. Aún esta historia que yo mencioné, que es la creación, al más sencillo puede decir, wow, qué impresionante que Dios no me explicó con cosas científicas o complejas un proceso que es, mirá el ser humano, mirá la naturaleza, cuántas cosas uno podría investigar y sin embargo Dios te lo dijo en un relato de un capítulo, 20 y pico de versículos, 7 días, todo desarrollada, la historia de cómo fue creado todo el mundo y el ser humano y los animalitos en el cielo, en la tierra, en todos lados, en 7 días. Impresionante. ¿Y cuánta gente hay que aprendió a leer con la Biblia? Que no sabía leer, hay testimonios en internet, pastores que cuentan su testimonio de cómo desde la ignorancia alguien les regaló una Biblia y eso fue el motor para que empezaran a aprender a leer. Y la Biblia fue su libro de texto. Estas verdades sencillas tratan asuntos elevados. Y esto es algo que uno puede decir, tan fácil la creación, 7 días. Pero aún esos 7 días no nos está hablando solo de la creación, también nos habla, como hablamos recién, del Evangelio y cuántas otras verdades más que el apóstol Juan, en el capítulo 1, nos habla de la creación en vínculo con la llegada de Cristo. Una verdad, como decís, tan sencilla, pero tantas cosas que hay detrás en esa historia. La historia de la rebelión en el cielo, la historia también del fin de la humanidad, todo en una historia tan sencillita. Asuntos muy profundos. Otra cosita más, dice que lo más importante, que es lo que vos mencionabas, que es para tu salvación, o sea, cosas que te sirvan a vos, estás puesto de forma muy sencilla delante de nosotros, de modo que toda alma pueda ver los pasos que debe dar a fin de que de arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo y salvarse de la manera señalada por Dios. Porque en definitiva la Biblia fue escrita para que conozcamos a Cristo y podamos entender cómo ser salvos. Ese es el gran objetivo por el cual fue presentada la Escritura, para que lo conozcamos y al conocerlo arrepentirnos y tener fe en Dios. Cuanto más leamos la Biblia, tanto más se profundiza la convicción de que es la palabra del Dios vivo, ¿sí? Y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Cuanto más nos concentremos, más vamos a creer en su palabra. Y me gustó esto último que leíste, reconocer que no podemos entender plenamente las verdades de la Escritura, no es sino admitir qué cosa, que tenemos una mente finita. Nosotros creemos que somos Dios. Nos comimos la mentira de la serpiente. Y lo que hace Dios constantemente es recordarnos que nuestra mente es finita. ¿Para qué? ¿Para hundirnos, para condenarnos? No, para que entendamos que necesitamos constantemente buscar a Dios y que es Él la fuente de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el propósito de Él es que reconozcamos que tenemos una gran necesidad y la gran necesidad la vamos a tener cuando reconozcamos que nuestra mente es finita. Infinita, sí. Yo estaba pensando que por ahí también cuando somos niños, viste que dice que seamos como niños para entender la palabra, ¿no? Y cuando somos chicos, nuestros padres nos dicen algo y por más que por ahí lo pensamos o lo dudamos o lo cuestionamos o nos enojemos, a la vez, porque somos pecadores, niños desde chiquitos, pero a la vez creemos en esas palabras porque creemos que nuestro papá, nuestros padres, nos dicen eso para el bien nuestro. Totalmente. Entonces, asimismo, llegar de nuevo a ser como niños es confiar en esa palabra que Dios nos dice y que por ahí no cuestionarla, sino aceptarla y aceptar lo que está escrito para nuestro bien. Así es. Así es. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer 2 párrafos más. Bueno, Y ¿continuamos entonces? no sé qué pensará el público, qué pensarán los que nos están viendo. Vamos a dejarlo hasta acá Ajá. y lo vamos a continuar en un próximo programa. ¿Qué te parece, Pame? Bueno. Lo vamos a despedir hasta acá. ¿Qué le pareció el programa? A mí pasó volando Sí, la que hemos visto hasta aquí. Sí. Vamos a dejarlo hasta acá para que sean cortitos los videos y
queremos despedirlo con una oración. Y nos vamos a encontrar en un próximo programa para continuar con lo que nos faltó de la lectura. Así que, Pame, si te parece, ¿me acompañás? Vamos a hablar con nuestro Padre. Querido y buen Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te queremos agradecer por este inmenso privilegio que nos diste de poder escuchar tu palabra y de poder también recibir la revelación de que sos un Dios que está dispuesto a darnos todo con el único propósito de que podamos ser salvos, Padre. Que tu deseo, Señor, es que te reconozcamos a ti como la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Amén. Y te damos las gracias, Padre, porque con amor, con cariño nos tratás para revelar nuestra condición, de que nuestra mente es finita, de que nuestros pensamientos son finitos, y en vez de condenarte o burlarte por eso, lo que haces, Señor, es permitir darnos todas las evidencias. Siendo el Señor y el Rey del universo, nos tratás como tus amigos, dándonos a conocer todos los secretos tuyos en Cristo, para tener todo el conocimiento, todos esos tesoros del conocimiento que provienen de ti. Padre, gracias por darnos tu palabra, gracias por aquellos que sufrieron, para que nosotros podamos tener vida y podamos estudiarla. Y rogamos, Padre, para que esta palabra obra en nuestro corazón con el propósito por el cual la enviaste en esta hora, Señor, para reconocerte a ti como el autor divino de esa palabra, y para que cada día al leerla y al considerarla podamos ser transformados a tu imagen y semejanza. Amén. Bendice a las familias que están recibiendo este mensaje para que puedan tomar buenas decisiones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo programa. Posiblemente en estos días estaremos sacando el segundo video, la segunda parte de este capítulo, y nos encontraremos en la próxima edición. Un abrazo grande. Un abrazo, bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.